Bueno, de nuevo buenas tardes para todos. Mientras se conectan otras personas, vamos a ir dando inicio a esta sesión adicional que habíamos acordado con algunos de ustedes con el fin de afianzar los conceptos que hemos trabajado en la charla uno y 2. Recuerden que el día de mañana tendremos nuestra última sesión de estas tres que habíamos programado inicialmente con el fin de hacer un aprovechamiento o un uso de la herramienta Excel. Em, para los fines del taller, voy a enviarles un archivo. Regálame un segundito porque no les envié el archivo. Ya les comparto el documento para que puedan seguir los ejercicios que voy a plantear. Entonces, listo. Les acabo de compartir a través del chat un link. En ese link de WeTransfer van a poder descargar el archivo que vamos a trabajar. Es parecido al archivo, de hecho es casi que equivalente al archivo que hemos trabajado en las sesiones uno y 2, solo que he realizado unas pequeñas modificaciones. Entonces sería bueno que lo puedan tener a la mano para poder seguir los ejercicios que vamos a desarrollar. A diferencia de las sesiones iniciales, en esa ustedes no podían habilitar el micrófono. Aquí van a tener la posibilidad de habilitarlo. Así que cuando tengan alguna pregunta o inquietud, por favor, me avisan para poder resolver la duda que se tenga en su respectivo momento. Entonces, bueno, ya con el archivo que les acabo de compartir, vamos rápidamente a revisar algunos elementos, digamos, elementos de procesamiento que hay que tener en cuenta, el trabajo de algunos condicionales. Vamos a revisar el tema de, recordar el tema de tablas dinámicas que les había propuesto y si alcanzamos a trabajar en un tema de gráficos. Bueno, en el archivo que yo les compartí, que es similar al que ustedes están viendo en este momento en la proyección, van a encontrar unos datos totalmente inventados, por supuesto, para el desarrollo de estos ejercicios con respecto a unos clientes o a unos huéspedes. Allí en esta base van a ustedes a encontrar el documento de la persona, el nombre, la fecha de entrada, fecha de salida, el motivo de viaje, la procedencia, el medio de reserva y la tarifa. Antes de iniciar, quiero, digamos, dejar allí sobre la mesa algunos elementos que son necesarios que ustedes verifiquen previamente antes de iniciar cualquier procesamiento de información. Mencionábamos anteriormente que es importante que se verifique el formato en el cual está construida la variable con el fin de evitar que se presenten errores en estas y por consiguiente los resultados que yo estoy esperando no sean los correctos. Algunos errores frecuentes que suelen suceder en los procesos de manejo de bases de datos. Primero, tiene que ver con el formato de las variables tipo fecha. Sin embargo, aunque este error no es tan grave, digamos que es fácilmente corregible, no es tan grave como los otros que vamos a ver. Por ejemplo, si ustedes observan aquí en la columna C vamos a tener la información de la fecha de entrada de ese huésped. Sin embargo, no aparece una fecha, sino aparece un número. Les comentaba en su momento que Excel entiende todo en función de números. Y de hecho, Excel, como hablamos en su momento, es una gran calculadora, una calculadora muy potente que le permite hacer operaciones, digamos, o cálculos. Por eso, pues, su nombre básico es hoja de cálculo.
de tal manera que todo lo trata de entender o convertir a números, entre esos las fechas. Entonces es normal que cuando nosotros escribamos a veces fechas y no esté configurado el dicho formato, Excel lo muestre como un número y no como, como un formato día, mes, año. Para solucionarlo fácilmente hacemos lo siguiente. Seleccionamos la columna que tenga el problema, en este caso la columna C, y vamos a la opción de inicio formato y buscamos el formato que queramos aplicar. En este caso vamos a utilizar el formato de fecha corta. ¿Cuál es la diferencia entre el formato de fecha corta y fecha larga? Fecha corta, para temas de procesamiento nos sirve tenerla porque ocupa el menor espacio. Si yo utilizo fecha larga, lo que él hace es agregarme la descripción completa de martes 1 de octubre de 2019 y para temas de procesamiento quizás es información que no necesito. Entonces, eso depende mucho de cómo quieran ustedes manejar el procesamiento y el área de trabajo. Ahora bien, listo, ya identificamos ese tema de formato fecha y lo solucionamos. Es un error que no es tan grave porque al final pues digamos que las operaciones con formato fecha funcionan tanto con esta visual como con la visual de números, entonces no habría inconveniente. Otro de los principales problemas, y este sí es muy frecuente que ocurra, es el tema del formato en números. Resulta que a veces nos envían bases de datos que vienen de otra fuente, no sé, las portamos del PMS o viene de una base de datos de cualquier otro lugar. Y resulta que en este lugar el separador de decimales era el punto 00 y en mi computador y específicamente en Excel no entiende ese punto 00. Aunque visualmente yo observe que aquí pareciera ser que hay un número, para Excel no es un número, sino que es un texto. Eh, si nosotros queremos verificar rápidamente sin tener que hacer ningún tipo de formulación y comprobar, hay una fórmula, perdón, abro paréntesis, hay una fórmula que me permite saber si lo que yo estoy viendo es número o no es número. Entonces hay una fórmula es número y él me devuelve falso y verdadero en caso de que sea número o no. En este caso, basta con que si yo tengo una duda, por ejemplo, en este caso me queda la duda si ese punto 00 él lo está entendiendo o no, basta con mirar dos cosas. Primero, la alineación de los números en Excel por defecto se va hacia la derecha y la de los textos por defecto se va a la izquierda. Entonces, si yo amplío aquí un poquito, se da ustedes cuenta que eso que pareciera ser un número está alineado hacia la izquierda. Automáticamente allí me está dejando entrever que hay un problema en el formato y que eso no es un número para Excel. Si quiero comprobarlo de otra forma rápida, basta con que le dé clic sobre la columna, en este caso la columna H, y recurrimos a la barra de estado. La barra de estado es esta barra que está aquí en la parte inferior, que en este momento dice recuento 114. Cuando Excel identifica una variable como una variable de número, me aparecen otras operaciones aquí como mínimo, máximo, promedio, etc. Cuando solo me aparece recuento, es porque Excel ha entendido que esa variable es únicamente de texto y que no puede ser operada. Entonces, si yo tengo ese problema, es relativamente muy fácil solucionarlo. Hay dos caminos. Supongamos que se agregó un punto 00 y después de ese punto 00, digamos que no hay un número, porque puede darse el caso de que la tarifa sea 370.679,85. No me interesa quitar ese 85 que está después del punto, sino decirle a Excel que cambie el operador por un operador que sí entienda. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la columna tarifa, que en este caso es la que está presentando el problema, y vamos a oprimir la combinación de teclas Control L. Control L es un comando rápido que nos permite llegar a la opción de buscar y reemplazar. Quizás algunos de ustedes utilizan Control B, que llega a esta pestaña y cambian luego aquí en la parte superior por reemplazar. Las dos opciones son válidas. Control L de Luna me lleva directamente a esta opción. Y le voy a decir que me busque quien tiene el problema. En este caso el problema es el punto. Y lo reemplace por la coma.
Es normal que en los computadores que nosotros utilizamos a diario tengan la coma como separador de decimales. Si de pronto yo tengo una configuración, no sé, europea en mi computador, es posible que cambie esta disposición. Pero lo típico, lo tradicional, lo normal, es que en el computador que nosotros trabajemos, la coma es quien identifica el decimal. Por eso, como yo le puse punto aquí y no coma, él no me entiende, Excel no entiende los números y los convierte en un texto. Entonces, repito, vamos a decirle buscar punto y reemplazar con la coma. Algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta al momento de hacer estos procesos de buscar y reemplazar. Es importante que al momento de hacer este procesamiento, usted haya seleccionado la región, los datos, la columna o las celdas en las cuales aplique dicho formato. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted no selecciona la columna H? O la columna correspondiente, él le va a aplicar el cambio en toda la hoja. Entonces, si usted aplica un cambio para toda la hoja que solo aplicaba en H, pues va a tener algún error más adelante en el procesamiento. Entonces, asegúrese de haber seleccionado previamente en dónde quieren aplicar este cambio. Le vamos a decir reemplazar todos y listo. Si ustedes observan, después de haber realizado este procedimiento, ahora en la barra de estado, que es esta barra que está en la parte inferior, me aparecen unas operaciones adicionales. Voy a cambiar a formato de moneda y listo. Esto era para recordar rápidamente lo que tenía que ver con la revisión de formatos. Hay otros temas mucho más avanzados, como es el tema de validar duplicados, entre otras cosas. Pero por ahora estos son como los básicos. Ahora bien, también es típico que cuando alguien haya procesado un archivo en Excel, llamémoslo una tabla, etcétera, y me lo envíe, aparezca así como tenemos en este caso, que no se muestran sino hasta la columna H y aquí hasta la última fila, que es la última fila que me muestra, que es la 115. Bueno, aprovecho aquí para mostrarles algo que coincidencialmente surgió. Si se dan cuenta en mi computador, en la columna C está apareciendo unos símbolos de numeral. Ojo, esos símbolos de numeral no son de error, están indicando que el espacio de la celda es muy pequeño para el dato que usted está mostrando. ¿Cómo se soluciona de manera óptima? Yo me ubico entre las dos columnas de donde está el dato, entonces en este caso entre la C y la D, y le doy doble clic. ¿Por qué recomiendo esto y no desplazar con el mouse? Porque cuando desplazamos, utilizamos más espacio del que necesitamos. Entonces, desplacé todo esto cuando realmente necesitaba un espacio más pequeño. Entonces, simplemente le damos doble clic en el medio de las dos columnas y él automáticamente hace el ajuste al tamaño que necesite. Bueno, estábamos hablando de que si se dan cuenta, aquí solo estamos viendo hasta la fila 115 y hasta la columna H. Eso se debe a que están ocultas las demás columnas y filas. Para mostrarlas, vamos a dar clic sobre este elemento de selección que está acá entre la primera columna y la primera fila. Entonces le damos clic allí. Luego vamos a oprimir Control Shift, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Repito, seleccionan en esta parte superior, un segundito, en esta parte superior, para que nos seleccione toda la hoja y oprimimos la combinación de teclas Control Shift, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. El paréntesis abierto lo encuentran normalmente arriba en el número 8 en el teclado y el paréntesis cerrado en el número 9. Depende de su computador, si está en una configuración o posición diferente, pues oprima la tecla donde observe estos dos símbolos. Con eso nos va a habilitar el resto de columnas ocultas. Finalmente, aquí en este repaso de la parte introductoria, recordemos que nosotros podemos navegar por la hoja y digamos, por los diferentes elementos de Excel utilizando el control y las flechas. Entonces, por ejemplo, con control flecha a la derecha, oprimiendo la tecla control flecha a la derecha, me desplazo hasta la última columna que tenga datos. Si yo vuelvo y oprimo control a la derecha, voy a llegar a la última columna. ¿Listo?
Y si me sigo desplazando hacia arriba, hacia abajo, ustedes se dan cuenta que podemos navegar. Les había mencionado en su respectivo momento el tema de que Excel tiene capacidad limitada para el procesamiento de datos en una hoja. Entonces tenemos hasta 1.048.576 filas, de tal manera que si nosotros tenemos un alto volumen de información, debemos recurrir a otros mecanismos, como en este caso bases de datos mucho más avanzadas. ¿Listo? Regálame un segundito, voy a hacer una pausa acá. Por favor, los que se registraron con, no fue con nombre, sino con un número, les voy a dar salida para que por favor vuelvan, ingresen y al momento de ingresar, allí les pide el nombre para que ustedes pongan su nombre y nos quede en el registro de asistencia. ¿Listo? Yo no estoy viendo nada. ¿No estás viendo no te sale la pantalla? No, no me sale nada. Regálame un segundito, a ver. Cuando yo muestro esta parte, ¿qué ves? O sea, ahí no estás viendo absolutamente nada. No te está saliendo en este momento la pantalla de Excel, ¿verdad? ¿A alguien más o solo...? Ya te sale la pantalla, voy a dejar de compartir y volver a compartir para que quede por si acaso. Ahí debe ya estar viéndose la información. Voy aquí. Me confirman, por favor, están viendo la pantalla, ¿verdad? Listo, perfecto. Bueno, vamos rápidamente a pasar al tema de la tabla dinámica con el fin de recordar algunos elementos para aprovechar estos minutos que nos quedan. Entonces, recordemos que en la primera sesión nosotros trabajamos un tema de formulación y vimos que la formulación puede ser un mecanismo para poder resolver preguntas. Por ejemplo, en este caso, saber cuántas personas venían por cada procedencia o por motivo de viaje, entre otros. Para saltarnos el tema de la formulación y ser un poco más eficientes en el procesamiento de los datos, si lo único que nosotros queremos ver son los resultados, podemos recurrir a las tablas dinámicas. Entonces, para crear una tabla dinámica, basta con que me ubique en alguna celda que tenga datos. Yo oprimo la combinación de teclas control asterisco si yo estoy en un computador de escritorio o control shift asterisco si estoy en un computador portátil. Control asterisco, computadores de escritorio, control shift asterisco en un computador portátil. Vamos al menú de insertar, en la parte superior. Le digo tabla dinámica. Y aquí como recomendación les indicaba que no modifiquemos nada. Obviamente en la medida que vayamos adquiriendo mayor expertise en el manejo de la tabla dinámica, ya podemos empezar a manipular estos rangos, pero por ahora lo dejemos quieto allí para que él nos inserte una tabla dinámica en una hoja aparte. Entonces él nos va a crear una nueva hoja con la tabla dinámica. Allí vamos a tener un área de trabajo, que es la que ustedes observan en la parte izquierda, y vamos a tener un listado de variables que están en la parte derecha. Este listado de variables Excel lo toma de la primera fila. Entonces lo que él hace es ir a la primera fila y leer qué datos tenemos allí. Trabajar tablas dinámicas es supremamente sencillo, muy fácil de abordar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer un listado de los elementos que queremos analizar. Por ejemplo, si es mi interés saber de dónde vienen mis huéspedes, voy a llevar la variable procedencia a la zona de fila. Con esto automáticamente él me hace una tabla, que ustedes observan aquí, con los países de procedencia.
Ojo, también lo podemos llevar a columnas. También nos va a hacer una tabla, pero la disposición normalmente es muy difícil de leer y casi siempre que trabajamos en filas, es decir, trabajamos el listado de esta manera, de forma vertical. Dame un segundito acá. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es llevar una variable para que sea procesada en términos del cálculo de un valor en específico. Por ejemplo, si en este caso quiero contar la cantidad de personas que vienen por cada uno de estos países, puedo llevar la misma variable, que en este caso es procedencia, a valores. Y aquí ya me acaba de hacer una tabla donde me muestra cuántas personas vienen por cada país, que tengo en mi base. Por el otro lado, es decir, por formulación, lo hubiésemos podido también lograr, sin embargo, pues el camino es mucho más largo y a veces pues nos toca pensar qué fórmula es la que debo trabajar y a veces nos queda error, etcétera. Entonces, a veces es mucho más eficiente trabajar tablas dinámicas para resolver este tipo de situaciones. Ahora bien, en la tabla dinámica nosotros habíamos visto en su momento que si yo quiero meter una variable adicional, por ejemplo, quiero mirar de dónde vienen mis huéspedes ahora segmentando, perdón, voy a mirar aquí quién está aquí pidiendo acceso. Ok. Si quiero ahora agregar una nueva variable que me permita ver esta información, pero organizada por motivo de viaje, por ejemplo, o por medio de reserva, la recomendación que yo les hacía es no lleven esa variable. Algunos hacen lo siguiente, llevan motivo, por ejemplo, si voy a verlo por motivo, entonces llevan motivo aquí a filas y la tabla se hace un poco más grande. Es válido, digamos que no es que esté mal desarrollado, sin embargo, la interpretación de la tabla se hace un poco más difícil. La otra opción es llevar motivo a columnas. También es válido, la tabla no es tan compleja, pero pues digamos que se hace un poco, tengo que hacer el cruce entre fila y columna, por ejemplo, en este caso, para interpretar cada uno de los datos. ¿Cuál es mi recomendación? Que cuando ustedes necesiten una variable adicional, no la lleven a filas o a columnas, sino que la lleven a segmentación de datos. Entonces, ¿qué es eso de la segmentación de datos? Es una forma de filtrar las tablas dinámicas y generar resultados específicos eh, agregando un filtro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ubicar en la tabla dinámica. Tengo que estar parado sobre la tabla dinámica. Voy a ir al menú de analizar, perdón, en la parte superior. Y allí voy a buscar la opción que dice insertar segmentación de datos. Esta insertar segmentación de datos me va a mostrar un listado de las variables que yo tengo en mi hoja base. Entonces le voy a decir, yo quiero segmentarla por motivo. Ojo, puedo hacerla por motivo, por medio, por cualquier otra variable. Y yo las puedo ir agregando todas las veces que quiera. Le digo aceptar y al regresar se darán cuenta que tenemos ahora un listado de los motivos de viaje. Y mire que lo interesante que sucede acá, que si yo quiero ver cómo se comporta cada nacionalidad o cada país para el motivo salud, pues simplemente basta con que yo le dé clic en salud y automáticamente la tabla se ajusta o se filtra, por llamarla así. Quiero ver negocios y corporativos, simplemente cambio la opción y ya. Repito, ustedes van a poder segmentar cuantas veces quieran, es decir, yo podría volver a segmentar, decir, me paro en la tabla, analizar, insertar segmentación y por ejemplo voy a agregar la variable medio. Entonces tengo motivo y medio. ¿Qué significaría con estas dos opciones? Yo quiero mirar, por ejemplo, cuál es el comportamiento para negocios y corporativos que vienen directo al hotel. Estoy inventando aquí. Entonces, aquí estoy filtrando. Que el motivo tenga que ser negocios y corporativos y el medio directo al hotel. Si se dieron cuenta, aquí la tabla cambió y se ajustó para traerme las nacionalidades de aquellos que cumplan estas dos condiciones. Y basta con que yo cambie pues, las condiciones que vaya necesitando para ir teniendo los resultados.
Les voy a dejar aquí esta forma. Ahora bien, si yo estoy sobre la tabla dinámica y voy, ojo, observe, solo estoy aquí en cualquier celda, no sé, las que queramos estar. Voy al menú de insertar e inserto un gráfico. Automáticamente ese gráfico prácticamente ya está configurado. Digamos, hay cositas, detalles de ajuste, pero ya el gráfico está listo. Si yo me paré sobre la tabla dinámica y generé este gráfico, el gráfico es un gráfico dinámico. ¿Qué significa? Que cuando la tabla de aquí arriba cambie, este gráfico también lo hace. Por ejemplo, miremos qué pasa con los que son vacaciones y ocio que llegan directo al hotel. Si se dan cuenta, en la tabla y el gráfico cambió. Si miro para cada una de las diferentes opciones, cada vez que yo vaya cambiando el filtro, por llamarlo así, también va cambiando el gráfico y la tabla dinámica. Entonces, esto les puede ser de gran utilidad cuando ustedes tengan una base grande, por ejemplo, de clientes y necesiten hacer unos reportes. Obviamente aquí le pueden mejorar muchas cositas como color, la ubicación del gráfico, el tamaño y todo lo demás. Pero pueden tener esto parametrizado para generar informes rápidos. Entonces, simplemente, bueno, necesitaba saber no eran los de vacaciones y ocio, sino los de tránsito. Pues cambio aquí rápidamente para tener los resultados correspondientes. ¿De acuerdo? Alguien me preguntaba la otra vez, bueno, ¿y cómo hago si yo ya acabo de hacer la selección, ya me quedó y ahora necesito devolverme? Esta segmentación de datos tienen acá unas opciones para eliminar filtros. Entonces yo le digo aquí eliminar el filtro, eliminar y se dan cuenta que vuelve y se colorean de color azul todas las casillas, indicando que la tabla ya no tiene filtro. Cuando tiene filtro, si se da cuenta, las demás no están seleccionadas y el embudito está activo. No sé si hay algunas preguntas con respecto a la tabla dinámica. No. Bueno. Quiero mostrarles entonces la opción de condicional que habíamos trabajado en la sesión anterior. Y enfatizo aquí de por qué, digamos, quería mostrarles esto o por qué les quería mostrar esto. Normalmente nosotros trabajamos lo que se llama el formato condicional para seleccionar celdas que cumplen cierta condición. Por ejemplo, alguien diría, yo quiero seleccionar todas las tarifas que sean mayores a tal valor. Allí podemos utilizar formato condicional y Excel nos dice, mire, esta y esta tarifa o las que correspondan tienen esa condición. Pero ¿qué pasaría si yo quiero que Excel me muestre en un rango de datos los registros, es decir, la fila completa de aquellos que cumplen cierta condición? Por ejemplo, en este caso, quiero que el motivo sea alguno en específico y el medio de reserva también sea uno en específico. Entonces, vamos a rehacer el ejercicio que habíamos trabajado en su respectivo momento y es, me voy a ubicar sobre la tabla dinámica. Perdón, este ya no es la tabla dinámica, estamos en la hoja condicional. Nos vamos a ubicar donde están los datos, donde está el rango de datos. Voy a oprimir Control Shift asterisco. Recuerden que es la opción de selección. Control Shift asterisco. Voy a ir a el menú voy a ir aquí a inicio, formato condicional. Y en este caso, yo voy a necesitar que Excel aplique una regla condicional, es decir, me resalte las filas que cumplan dos condiciones. La clave aquí en este ejercicio está en la palabra y o en el condicional y. Necesito que cumplan el motivo y el medio. En ese caso recurrimos a una fórmula en Excel que es el condicional y. El condicional y en Excel se aplica para mirar si una celda o un conjunto de celdas tiene dos o más criterios que se cumplan a la vez. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a decirle a Excel que verifique que el motivo sea uno en específico y el medio sea también uno que yo le indique. Entonces vamos a formato condicional y para crear esa regla muy especial le decimos nueva regla.
De pronto ustedes ya han manejado en formato condicional otras opciones, como lo es seleccionar valores, entre otras cosas. Pero en este caso, como es una fórmula muy específica, le vamos a dar clic en nueva regla y aquí utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, repito, formato condicional, nueva regla. Importante, haber seleccionado antes la tabla, si no, no nos va a aplicar. Entonces, la habíamos seleccionado, formato condicional, nueva regla, y utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, esta última. Como es una fórmula, y ustedes recordarán Excel para iniciar una fórmula, tiene que arrancar con un operador, el igual, el más o el menos. Recomendación en estos casos, siempre utilizar el igual. Y le voy a indicar la fórmula y para los que estén trabajando con un computador que está configurado en inglés, pues obviamente utilizan el AND. En este caso, y abro paréntesis y le voy a indicar lo siguiente. Yo necesito que el motivo sea un específico. Entonces le voy a decir, mire, vaya aquí a la variable motivo. La variable motivo está en C1. C1 debe ser igual a lo que yo ponga aquí en I13. Entonces dice y que la variable motivo que está en C1, repito, voy a rehacer el ejercicio. Entonces dije y igual, abro paréntesis, que motivo que está en C1 sea igual a lo que yo ponga aquí en I13. Esa es la primera condición. Él va a verificar que el motivo que yo estoy buscando sea equivalente al motivo que yo le estoy indicando en esta celda. Punto y coma. Voy a decirle ahora que el medio, ojo, este punto y coma es para poner la segunda condición. Entonces ahora que el medio, que está en IN1, perdón, sea igual a lo que yo ponga aquí en L13. Cierro paréntesis. De pronto ustedes recordarán y habrán escuchado hablar del tema de fijar las celdas. Fijar las celdas significa que siempre voy a tener, le voy a decir a Excel, siempre vaya y mire en el mismo lugar. Entonces aquí le estoy diciendo, vaya y mire a C1 siempre, que sea igual siempre a lo que esté en I13, que es esta celda de acá. Luego vaya, mire siempre a E1 y compárelo con lo que siempre con lo que esté acá. Resulta que los puntos de comparación siempre van a ser los mismos, pero las celdas de revisión no siempre van a ser las mismas. Es decir, no siempre voy a ir a mirar en E1, en C1, perdón, ni tampoco en E1. Voy a mirar en C2, C3, C4 y así sucesivamente. Entonces, cuando estén desarrollando estos ejercicios y sus datos estén de forma vertical, quítenle el segundo símbolo de pesos a la primera condición. Si se dan cuenta, quedó igual Y, abro símbolo, abro paréntesis, símbolo pesos C1. Ese símbolo pesos al lado de la C significa que siempre voy a mirar en la columna C, pero la fila sí va a ir cambiando. Entonces él va a mirar en C1, C2, C3, C4 y así sucesivamente. Va a mirar que sea igual a I13, que es lo que está aquí, y luego va a comparar E1, que en este caso es el medio, E1, E2 y así sucesivamente con lo que está en L13. Le voy a decir que le aplique un formato en específico, le voy a decir formato, le digo acá que el relleno que quiero es de color, no sé, naranjado, bueno, digamos azul, verde para que no contraste mucho allá en la pantalla. Aceptar, entonces el formato el que ustedes quieran, tamaño, color, relleno, etc. Y por último, aceptar. Inicialmente ustedes no van a ver nada porque obviamente no le hemos indicado el motivo y el medio. Pero voy a decirle, por ejemplo, que el motivo en este caso sea vacaciones y vacaciones. Ahí creo que quedó incompleto. Vamos a decirle aquí en este caso salud y que el medio sea directo al hotel. Entonces, si se dan cuenta, tan pronto yo hago la selección, Excel aquí me está indicando a cuáles corresponde. O si le digo aquí que página web. Entonces ahí me está mostrando página web. Le puedo cambiar aquí el motivo. Ahora, cuáles fueron los que vienen de vacaciones, de congresos y convenciones o de negocios y eventos. Me quedó un error en el momento de escribir aquí, no quedó vacaciones y ocio y por consiguiente si yo le escribo vacaciones no van a mostrarlo. Es importante. Bueno, y aprovecho para recordarles una cosa.
es importante entender que Excel reconoce o diferencia caracteres por mayúsculas, por tildes, por espacios y por símbolos. Por ejemplo, si acá dice vacaciones y ocio y yo le digo que el motivo sea vacaciones, pues él no sabe qué ir a buscar. Dice, pues digamos que en este caso, pues él dice, oiga, aquí no dice vacaciones, sino dice vacaciones y ocio, entiendo que es diferente. Entonces tiene que coincidir para que él pueda hacer la búsqueda correcta. Listo. Eso entonces con respecto a el formato condicional y a y a la selección. Repito, puede ser de utilidad cuando usted tenga una base de datos y necesite todo el tiempo estar buscando ciertos datos. Entonces yo lo que hago es simplemente dejar parametrizado estos condicionales, voy haciendo la correspondiente búsqueda o selección y él me va indicando a qué datos o cuáles son los datos que corresponden a esos criterios. No sé si hay preguntas del formato condicional. Vamos un momentico al chat a ver qué preguntas hay por acá. Recuerden que tienen el micrófono también para que puedan preguntar en caso de que tengan alguna inquietud. Bueno. En la última sesión trabajamos una opción diferente de hacer búsquedas. Les mencionaba que normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar la función buscar v para hacer una extracción de cierta información de bases de datos o de hojas donde hay información o datos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos poner un número de documento y que me diga el nombre de la persona, el motivo, procedencia, medio y tarifa, hacemos una formulación con buscar v y lo parametrizamos según la estructura que tiene esta fórmula. Sin embargo, les decía que les recomendaba, digamos, de manera general, utilizar la fórmula índice y coincidir. Son mucho más dinámicas y mucho más eficientes para realizar búsquedas. ¿En qué se basan estas fórmulas? Estas fórmulas se basan, que ya las voy a explicar, en términos de una posición de fila y columnas. Es como si yo le dijera a Excel, vaya y búsqueme la fila 10 con la columna 5. Entonces él vaya, hace el cruce y me trae el dato correspondiente. Entonces, para mirar cómo funciona, lo primero que voy a hacer acá es habilitar los encabezados o los indicadores de columnas y de filas. Recuerde que Excel tiene aquí unas letras en la parte superior que me indica si es la columna A, B, C, D y unos encabezados aquí en las horizontales que corresponden a los números de fila. Como en este caso no está, voy a ir al menú de vista y allí en el menú de vista voy a decirle habilitar encabezados. ¿Para qué? Para que me permita fácilmente saber en dónde estoy ubicado. ¿Listo? Porque, por ejemplo, en este caso yo le digo seleccione E5 y usted va a tener que empezar a mirar cuál es cuál. Entonces, si le habilito encabezados, rápidamente podemos ver dónde estaría en este caso la celda E5. Mucho más fácil de ubicar. De igual forma, si ustedes se dan cuenta, no aparece en esta parte la barra de fórmulas. La barra de fórmulas también está oculta y necesitamos mostrarla. Entonces le voy a decir mostrar barra de fórmulas. ¿Listo? Eso en caso tal de que el archivo que a usted le envíe no traiga estos elementos, entonces ya sabe que usted que por la opción de mostrar puede encontrar estos dos elementos adicionales. También habíamos trabajado en su momento una cosa que a mí me parece fundamental que la puedan integrar en sus manejos de Excel y es crear variables o crear rangos de nombres cuando ustedes van a hacer fórmulas. Me explico. Cuando yo estoy haciendo una fórmula, voy a poner aquí a modo de ejemplo, por aquí, digo voy a hacer la suma de la tarifa, entonces empiezan a seleccionar las celdas y luego cierran y vuelven a hacer las fórmulas y siempre van a tener que hacer una selección. Eso, desde mi punto de vista, pues digamos que no es del todo eficiente y no permite maniobrar fácilmente las fórmulas. Mi recomendación es que utilicen lo que se llaman los rangos o los nombres. Por ejemplo, si yo voy a trabajar toda esta tabla que ustedes ven acá y la voy a necesitar para hacer algún tipo de formulación, lo que voy a hacer es lo siguiente.
Voy a seleccionarla inicialmente, la voy a seleccionar por completo, y voy a ir aquí a la barra de nombres, que es esta barra chiquita que está aquí, que casi nadie conoce, que nadie ve, que se llama la barra de nombres o cuadro de nombres. Por defecto en este caso me va a decir A1, pero yo puedo borrar lo que esté allí y darle un nombre o bautizar a esta tabla. Entonces la voy a llamar base. Ustedes la pueden llamar como quieran. Importante, el nombre no puede tener espacios, el nombre no puede tener asteriscos, puntos, símbolos especiales. Entonces pongan un nombre corto, base o contactos, lo que quieran. ¿Listo? Y terminan con la tecla Enter. Es importante que terminen con Enter para que él tome el cambio. Entonces seleccionan el rango de datos, van a la barra de nombres, le dan lo bautizan y terminan con la tecla Enter. Con esto lo que vamos a hacer es indicarle a Excel que cada vez que yo le indique base, él va a venir a buscar esta información. Miren cómo funciona. Supongamos que yo estoy por aquí en la opción de visualización. Estoy por acá. Y digo, ay, no sé, tengo 50 hojas y necesito un dato que tengo por allá en algún lado que yo llame base. No sé dónde está. Entonces yo simplemente vengo aquí a la barra de nombres, no importa dónde esté, le escribo cómo la llamé, o dos, despliego aquí hay una flechita, yo puedo desplegar y me va a mostrar todos los nombres que he creado. Cualquiera de las dos opciones son viables. Por ejemplo, le escribo base o selecciono Enter y se dan cuenta que él automáticamente nos lleva a donde está. Es como si creara un hipervínculo o una referencia a esos datos. Entonces, cada vez que yo necesite ir a buscar algo allí, pues ya no tengo que ir a ponerme a seleccionarle, decirle que de A1 hasta tal celda, sino simplemente le indico base. Ojo, esto lo puedo hacer con la tabla completa o con una sola columna. Por ejemplo, yo voy a seleccionar solo los documentos. Entonces voy a darle clic a la columna de documento. Le voy a decir acá, borro el A1 y le escribo que esto se llama documento. Y Enter. ¿Qué va a pasar? Que ahora nuevamente, si yo estoy por acá en otra hoja y necesito la variable documento y escribo documento, él me va a llevar a la variable correspondiente. Y miren cómo podemos utilizarlo de una mejor manera. Por ejemplo, si yo le creo la tarifa, entonces voy a seleccionar F, la columna F, le escribo aquí tarifa, Enter, y se me ocurre por acá irme a una nueva hoja. Digo, bueno, pero yo quiero calcular la suma de la tarifa. Me estoy inventando unas operaciones. Le digo igual suma. Y ya no tengo que devolverme a la hoja para seleccionarla. Simplemente le digo sume la tarifa y ya. Bueno, pues necesito el mínimo. Entonces le digo acá igual min y la tarifa. Entonces, si se dan cuenta, lo que me va a permitir aquí en este caso es ser mucho más eficiente al momento de formular. Entonces, ya está el rango, que en este caso es tarifa. Y lo único que tengo que es aplicar la operación. Ojo, una recomendación. Traten de no mezclar diferentes tablas en una sola hoja. Si ustedes se dan cuenta, yo en este caso tengo la hoja, esta hoja con una sola tabla y que llega hasta la fila 115. ¿Qué pasa si yo dejé solo la tabla allí, ya creé el rango? Recuerden que el rango tarifa, seleccioné toda la columna F, va a tener una ventaja, y es que si yo agrego un nuevo dato automáticamente se va a incorporar a mi formulación. Es decir, él ya no tengo que ir a decirle ahora vuelva y seleccione de tal celda. Él ya aquí ya lo incorporó. No alcanzamos a verlo porque obviamente es un dato muy pequeño, pero para que se den cuenta el cambio voy a poner una tarifa por debajo de 100.000 para que se den cuenta que aquí tiene que cambiar a 100.000. Entonces digo acá, no sé, ¿qué? Pongámosle 100.000 cerrados. Entonces se dan cuenta acá, 100.000, ¿sí? Porque es el dato más pequeño de toda esa hoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con los rangos de nombres yo voy a ser mucho más eficiente al momento de hacer formulación y no voy a tener que desgastarme haciendo selecciones innecesarias. Listo. Entonces, volvamos a nuestro tema de índice y coincidir. Coincidir es una fórmula que me permite, un segundito acá, me permite, y voy a quitar este relleno de aquí para que ustedes puedan ver el color, buscar un dato en específico y
me indique en qué posición se encuentra, ya sea en filas o columnas. Entonces, por ejemplo, aquí en documento voy a seleccionar este documento que termina en 170. Lo seleccioné, ya está parametrizado para que lo podamos seleccionar. Y yo le voy a decir a Excel, dígame en qué posición de la variable documento, que es la que acabo de crear, se encuentra ubicado. Si ustedes se dan cuenta, es este documento que está aquí en la fila 5, que corresponde al dato, por supuesto, al dato número 5. Entonces, cuando yo le digo, voy a hacerlo aquí afuera para que se den cuenta, le digo igual coincidir, volvemos a hacer en el campo de resultado, pero es para que ustedes vean cómo funciona. Entonces le digo, ¿qué valor voy a buscar? Entonces observe que aquí me está preguntando los parámetros de la fórmula. Entonces, valor buscado, le voy a decir este que está en K14. Punto y coma, ¿dónde lo voy a buscar? Eso es lo de matriz buscada. Como yo ya le di un nombre, no la tengo que ir a seleccionar. Recuerde que yo ya le dije que la columna A se llamaba documento. Punto y coma. ¿Qué coincidencia quiere trabajar? Entonces, él va a ir a buscar ese documento que es 1031.70 en la variable documento. Y yo le voy a decir que en este caso, y es la recomendación, utilizar coincidencia exacta. Menor que es, vaya y busque el dato porque esté por debajo o el más cercano por debajo al número que estoy buscando. Y mayor que es el mayor que esté por encima del dato que estoy buscando. Recomendación, siempre coincidencia exacta. Cierro paréntesis, enter. ¿Qué significa ese 5? Él me está diciendo, el dato que usted está buscando está en la fila 5. Y observen que efectivamente está en la fila 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Es este dato. Entonces, para coincidir, siempre lo que va a hacer es ir a buscar el valor y nos va a indicar en qué fila o en qué columna se encuentra un dato. De tal manera que al mezclarlo con índice, vamos a poder extraer cualquier dato sin necesidad de volver a formular. Entonces, vamos a ver aquí el otro ejemplo. Como ya entendimos coincidir, vamos a decirle nuevamente que busque el documento y para ese documento me indique el nombre. ¿Qué yo espero en resultado? Yo espero que me diga, bueno, en la fila 5, que es esta, con la columna nombre, debe ser Eliana Ramírez. Vamos a ver cómo obtenemos ese resultado. Entonces, voy a utilizar un nivel avanzado, por llamarlo así, de Excel, que se llama anidar fórmulas. Anidar fórmulas es meter una fórmula dentro de la otra. Entonces le digo, igual, índice. Recuerde, índice lo que hace es traerme un valor que está en cierta fila y en cierta columna. Entonces, ¿qué me pide? Me pide la matriz donde voy a ir a buscar. Yo voy a buscar el dato en toda esta tabla, que yo la llamé base. Punto y coma. Me dice qué fila es la que va a buscar. Entonces yo le voy a decir, yo necesito que me busque la fila número 5. Pero obviamente si yo le pongo el número 5, él siempre me va a buscar esa misma fila. Y no me interesa así, me interesa es que vaya y busque la fila donde está este documento. Entonces, para eso, anidamos con coincidir. Entonces, aquí observe, ojo, aquí ya abrí una nueva fórmula, eso es anidar fórmulas, y le voy a indicar los mismos parámetros con el que saqué este 5. Entonces, recuerde, buscar este valor, punto y coma, en documento, punto y coma, y que busque la coincidencia exacta. Cuando yo le dé Enter, que aún no lo vamos a hacer, este coincidir de acá me devolverá el resultado de 5. En teoría me está diciendo, la cédula que usted está buscando está aquí en la fila 5. Punto y coma. Ahora me pregunta, ¿y cuál es la columna que quiere consultar? Entonces, va a depender de lo que yo le indiqué acá, que en este caso es que me diga el nombre. Entonces necesitamos saber en qué número de columna está el nombre. Observe que en este caso está en la columna número 2. Para saber el número, nuevamente utilizamos coincidir. ¿Qué le voy a decir? Que me busque esta columna, que es K16, o lo que está en K16, punto y coma, en estas celdas. Ojo, como yo no le di un nombre, aquí sí me toca seleccionarlas. Entonces le voy a decir que la busque entre B1 y F1. Punto y coma, y que me busque exactamente
la variable que yo estoy buscando, que en este caso es nombre. Cierro paréntesis, vuelvo y cierro paréntesis para cerrar la fórmula del índice, enter. Uy, algo quedó mal. Está corrido un número. Perdón, aquí les dije algo mal. Yo les dije que desde B1 hasta F1, pero es desde A1 hasta F1. Porque si yo lo pongo desde B1, él va a empezar a contar como columna 1, columna 2, y realmente el conteo empieza desde A. ¿Listo? Ya les vuelvo a poner la fórmula. Pero lo que quiero que observen es que ahora he creado algo que sin necesidad de volver a formular me busca cualquier cosa. Si necesito ver el nombre, el motivo, la procedencia, la tarifa, etcétera, toda la información la está buscando. Con una sola fórmula, yo sé que es un poco difícil entender esta fórmula al principio, pero ya una vez ustedes la manejan, ya simplemente queda parametrizado para que haga cualquier consulta sin necesidad, como en es el caso de buscar V, de estarle indicando en qué columna y en qué fila buscar. Entonces aquí ya se dan cuenta que yo cada vez que cambio, pues va a cambiar el resultado correspondiente. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver qué dice el chat. Bueno, al parecer no. Por último, porque ya se nos acaba el tiempo, pero quiero rehacer aquí dos ejercicios rápidos de gráficos. Es el tema de, les mostraba en la última sesión, unos temas interesantes que trae las últimas versiones de Excel, que tienen que ver cuando los datos se encuentran, por ejemplo, referenciados a una ciudad, a un departamento, a un país, etc. Excel ahora incluye algo que se llaman los mapas coropléctico. El mapa coropléctico lo que hace es generar un mapa del país o del continente o según corresponda para indicarme o representarme a través de un color la magnitud de cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar acá o a representar el departamento con el número de packs o de clientes atendidos. Entonces voy a seleccionar estas dos columnas y quiero ver un mapa de Colombia donde me muestre Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Meta. No necesito ser un experto en manejar coordenadas para la posición de cada uno de los departamentos, sino simplemente vengo a insertar mapas y le digo aquí mapa coroplético y se dan cuenta que automáticamente él hace este mapa. Ojo, es posible que en su versión, si usted tiene una versión desactualizada de Excel, de pronto, no sé, inferior a 2007, 2010, estos mapas no aparezcan. Estos aparecen precisamente en las últimas versiones de Excel. Entonces, para que puedan salir, puede ser Office 365 o versiones superiores a 2016. Estos mapas, si ustedes se dan cuenta, aquí insertó automáticamente Colombia, son muy dinámicos. Por ejemplo, en este caso, digo, bueno, no era Valle del Cauca, sino era Boyacá. Entonces simplemente cambio y se darán cuenta que ahora el mapa se va a actualizar y ya no seleccionó Valle, sino seleccionó aquí en este caso Boyacá. ¿Listo? No baja a nivel de municipio. No es que ahora quiero, no sé, a nivel de los municipios de Antioquia, revisar en detalle el comportamiento. Sí sucede esto de pronto con Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa, pero para el caso de Colombia llega hasta nivel de departamento. Esta puede ser una opción interesante para mostrar los datos cuando estos datos se encuentren relacionados de forma geográfica, ya sea a través de la referenciación de país o la referenciación de departamento. Aprovechando estos minutos, quiero mostrarles aquí algo importante con respecto al tema del manejo de los uso de los gráficos lineales, que no alcanzamos a ver en la sesión pasada, el martes pasado.
pero pues que quiero abordar aquí rápidamente. Cada gráfico, yo les mencionaba a ustedes, cada gráfico o cada gráfico en Excel tiene una asociación con el tipo de datos, es decir, hay tipos de datos que se adecúan a ciertos tipos de gráficos. Los normales o los más utilizados son tres, que son las barras, las líneas y las tortas, por llamarlas así, o circunferencias o lo que queramos. Son las tres más utilizadas. Las barras se utilizan para cantidades. Entonces, cuando yo tengo que dibujar el número de huéspedes atendidos, pues utilizo barras. Si yo quiero ver la evolución en el tiempo, cómo cambia en el tiempo una variable, utilizo líneas. ¿Listo? Y si yo quiero ver participaciones o porcentajes o lo que sea, lo veo a través del gráfico de tortas. Con una aclaración, y es que cuando estoy trabajando gráfico de tortas y tengo muchas opciones, el gráfico se hace inmanejable. Ahí en ese caso, cambiamos el gráfico de tortas por un gráfico de barras. Es decir, el gráfico de barras cumple también la condición de representar datos porcentuales cuando el número o la categoría o la cantidad de datos que estoy graficando es muy alta. Quise centrarme en el gráfico de líneas para mostrar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba a ustedes que las fechas en Excel, o Excel tiende a convertir las fechas en números. ¿Qué pasa cuando yo estoy tratando de graficar un dato como este? Un periodo y un porcentaje de ocupación. Si yo selecciono los datos, que es lo que normalmente hacemos, solo para que ustedes miren qué es lo que va a pasar, no lo hagan allá. Si hago este ejercicio y le digo insertar gráfico, se darán cuenta que él inserta, bueno, aquí ya me lo entendió, algo pasó, pero normalmente, me hizo quedar mal este Excel, pero normalmente aquí en la parte inferior no quedan las fechas, sino queda un número, 1, 2, 3, 4, 5, y lo que hace Excel es graficarles aquí a ustedes como si fuese la fecha, como si fuese otro dato. Entonces, ¿qué pasa? A veces Excel no entiende estos datos y nos hace un gráfico incorrecto. Creo que es porque lo seleccioné desde acá. Espere a ver. No, me sigue haciendo quedar mal, pero bueno. Afortunadamente se me soluciona el problema. Pero si nos genera un gráfico donde no nos muestra la fecha en el eje X, sino en el eje, sino que lo grafica como una serie adicional, tenemos que hacer la siguiente corrección. Entonces la recomendación es que cuando usted tenga un periodo, una fecha para graficar en el eje de las X, lo que haga primero es graficar la serie, que en este caso es la ocupación. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en el primer dato, Control Shift flecha abajo para seleccionar el rango de datos. Entonces recuerden, con Control y las flechas yo voy navegando en el archivo de Excel. Pero si le agrego la tecla Shift, en este caso voy a hacer la selección. Entonces, Control Shift flecha abajo, insertar, gráfico de línea y listo. ¿Qué nos quedaría por configurar? Entonces, repito, si hubiésemos hecho, si el ejercicio, si Excel hubiese tomado acá la fecha como una serie adicional y no como el valor del eje de las X, aparecería algo similar a esto. Aquí un 3, 5, 7, 9, unos números consecutivos que no corresponden a las fechas. ¿Cómo hacemos para agregar las fechas? Entonces nos ubicamos en una parte en blanco del gráfico, por ejemplo aquí al frente donde dice título del gráfico, le decimos clic derecho, seleccionar datos, y aquí en esta opción podemos configurar dos cosas. En la parte izquierda están los datos que se están graficando. Si ustedes se dan cuenta, aquí les está mostrando en línea punteada los datos que le está graficando. Y en la parte derecha es lo que va en el eje de las X. Entonces, aquí están los números consecutivos. Los vamos a cambiar. Le digo editar. Me ubico en la primera fecha. Y Control Shift flecha abajo. Aceptar. Y nuevamente acepto. Repito, esto nos sirve para tratar de solucionar cuando aquí no nos toma la fecha, sino que la fecha nos la manda como una serie adicional. Para finalizar, recomendación, yo puedo mover bueno, importante, nunca dejen esto aquí título de gráfico, o quítenlo o ajustenlo, pero se ve muy mal en un informe que aparezca
el informe muy impecable, pero llega al gráfico y dice título del gráfico. Se ve muy mal. Entonces lo podemos borrar o simplemente lo ajustamos. Le voy a dar ahora nuevamente clic derecho en un espacio en blanco dentro del gráfico. Perdón, aquí afuera, y le digo mover gráfico. Este lo voy a llamar ocupación. Entonces le voy a decir que lo pase a una nueva hoja, ya se van a dar cuenta, y que se llama ocupación. Entonces ese gráfico quedó en una hojita, solito, reservado allí para que lo pueda presentar y manipular, evitando que se me crucen con otros datos y con otros gráficos. Por último, quiero mostrarles aquí que si nosotros necesitamos de pronto hacer un análisis de tendencia, necesitamos ver hacia dónde va esa ocupación, que al parecer aquí no tiene un comportamiento regular, si se dan cuenta es más bien como en promedio estable, pero queremos ver un análisis de tendencia, podemos hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es mover un poquito este espacio del gráfico porque no lo estoy utilizando de manera correcta y lo voy a bajar para que el gráfico inicie en un 50%, es decir, el gráfico arranque desde el 50 y no desde el 0. Para ello le doy doble clic en uno de los números del eje vertical, paso aquí a la opción de propiedades, perdón, clic derecho en uno de los números, dar formato al eje, clic derecho en uno de los números, dar formato al eje. Si no les despliega esta opción, van a buscar la que dice opciones del eje, y en mínimo le van a decir que arranque en 0,5. Y enter. Si se dan cuenta, bueno, 0,4 es mucho más eficiente para que no nos quede tan pegado. Entonces lo que allí hago es correr el eje para que inicie desde un espacio mucho más, para que optimice el gráfico, por llamarlo así. Y por último, le voy a dar clic derecho en la línea y le digo agregar línea de tendencia. No la alcanzan a ver, pero voy a aumentar aquí el tamaño, ya la agregó, es una línea muy muy pequeñita. Pero ahí ya la alcanzan a ver, le voy a poner otro color, que me está indicando cuál es la tendencia. Entonces, esto es un análisis básico de tendencia. Obviamente hay análisis mucho más profundos de pronósticos y de comportamiento de series de datos. Pero aquí rápidamente ustedes se dan cuenta que la tendencia o el comportamiento que tiene esta línea que me acaba de graficar es creciente, lo cual me dice que en estos datos analizados el comportamiento en promedio es aumentar. No es muy fuerte, pero el comportamiento que aquí se dibuja es un comportamiento de aumento. Bueno, hasta aquí era como la idea de retomar los ejercicios que habíamos trabajado en la sesión 1 y 2. Mañana vamos a trabajar lo que se llaman herramientas para el análisis. Vamos a trabajar la opción de buscar objetivo, tabla de datos, entre otras cosas que pues esperamos que, como he manifestado en las otras sesiones, que les sean de utilidad a ustedes al momento de trabajar con Excel. Lo importante, y recuerden, es que ustedes van adquiriendo la habilidad en el uso de la herramienta en la medida que la ponen en práctica. Entonces, cada vez que tengan la oportunidad en sus trabajos de utilizar el Excel y utilizar estas herramientas, pues ustedes van adquiriendo mayor expertise en el uso de Excel y sus componentes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos nuestra reunión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con gusto, Joana. Sí, para inscribirse ya les comparto el link. No solo para la de Excel, sino para las otras sesiones que se tienen. Recuerden que Cotelco tiene programada otros temas que son de interés para el sector, así que muy invitados a que se inscriban y participen. Bueno, con todo gusto, espero que tengan un feliz resto de tarde y nos veremos mañana para los que nos acompañen en la tercera última sesión. Feliz tarde para todos, hasta luego.